hace. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por permitirme formar parte de esta fiesta académica. De verdad, muchísimas gracias por la celebración del 30 aniversario de la unidad de cuidados intensivos del hospital, bueno, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Revaliati. Así es que, de verdad, muy, pero muy agradecida por la invitación. Y como enfermeras intensivistas tenemos que hablar muchísimo acerca de los fluidos y más aún hacer un contexto así de grande acerca del tema del monitoreo hemodinámico funcional. Ya nuestra conferencista anterior habló un poco de las herramientas de monitoreo que podemos utilizar muy bien cuando obviamente estamos manejando a nuestro paciente críticamente enfermo. Entonces, yo creo que vamos a hablar un poquito de este tema, pero permítame, por favor, compartir antes. Me avisan, por favor, si se puede ver. Ajá, me avisan si se ve, por favor, se ve mi pantalla. Sí se ve su pantalla. Las Ajá, diapositivas aún no, pero sí se ve su pantalla. vamos a ver porque, vamos a ver, algo ha pasado, porque yo tampoco lo veo. A ver, de nuevo. A ver, vamos a ver por qué no se pudo ver. Ajá. Vamos a por ahora. Me parece que ahora sí, yo lo veo, ¿usted lo ve? Sí, ahora sí se ve Sí, mejor. ahora sí. Sí, 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 ahora sí se ve. Bueno, yo creo que sí. Por favor, me confirma. Bueno, soy Sí, Magister. enfermera, así como ustedes de la Seguridad Social. Trabajo en el Hospital Almenara y parte de mi experiencia la voy a volcar en este tema que a continuación comparto con ustedes. Así es. Vamos un poco entonces. Vamos a hablar de fluidoterapia y vamos a hablar de esos predictores de respuesta porque creo que va a formar parte, y estoy seguro, de a futuro próximo ya un protocolo que debiéramos establecer. Cuando nosotras, las enfermeras intensivistas, trabajamos con pacientes críticamente enfermos, pues yo creo que ya podemos ir instalando esos justamente predictores dinámicos de respuesta fluidos antes de administrar justamente los fluidos. Vamos a ver entonces. Ustedes saben, como yo, trabajamos en la unidad de cuidados intensivos y creo que la tecnología justamente ha hecho que ese mundo en el cual trabajamos por mucho tiempo haya cambiado. Y las herramientas de monitoreo hemodinámico, ese abayazamiento, justamente la tecnología, que obviamente estamos acostumbrados justamente a tener en nuestras unidades, pues no solamente cuando hablamos de ventilación mecánica o tenemos ese ventilador mecánico de última generación, ahorita está con, obviamente, con microprocesador de cuarta generación, etcétera. Entonces, además de eso, tenemos también una explosión, porque digo explosión, no es ya como antes, tenemos una explosión de información a través de las redes sociales y eso hace corta la distancia para poder entenderlos. Nosotros las enfermeras intensivistas siempre estamos acompañados no solamente de la tecnología, si siempre estamos acompañados de lo que significa comprender aspectos fisiopatológicos para poder comprender estas herramientas de monitoreo hemodinámico. Siempre hemos tenido la cultura, la disciplina de poder revistar la fisiología, porque este mundo dinámico de la enfermería intensiva pues ha cambiado, ha girado y en este giro, pues ha cambiado la lectura. El idioma al interior de las unidades de cuidados intensivos, pues ha cambiado. Usted sabe que ha cambiado desde el momento en que la valoración para establecer el diagnóstico, para establecer inclusive el tratamiento, ha sido a partir de una valoración más exhaustiva. Es decir, no solamente hablamos de una valoración clínica, sino hablamos de esa valoración bioquímica acompañado de esa valoración hemodinámica, que no solamente lo tienen nosotros no solamente lo tenemos a través del monitor multiparámetro, sino con las herramientas de monitoreo hemodinámico que podemos adaptar a un determinado tipo de pacientes. Y además, justamente a la ecocardiografía.
las protocolos, las infografías que nos regalan estas múltiples estudios realizados y que se hace justamente al interior de los pacientes críticamente enfermos, pues nos registra una situación en las cuales no podemos exonerarnos las enfermeras intensivistas, al punto de que ya de un tiempo a esta parte, los médicos intensivistas ahora son los expertos del uso del ultrasonido a través de las ecocardiografías. Llega un paciente crítico después de haberlo intubado, independientemente del fenotipo hemodinámico con las cuales llega a nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente viene con un fracaso circulatorio, con una insuficiencia circulatoria aguda, shock, y en consecuencia nosotros sabemos el ABC. Pero ¿qué hay de esos primeros segundos en los cuales nosotros como enfermeras intensivistas sabemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio es la administración de fluidos? Y ahí cobra real importancia las variables dinámicas de respuesta a fluidos, que lo encontramos en estas herramientas de monitoreo hemodinámico, que lo encontramos, por ejemplo, en la lectura que nos ofrece una ecocardiografía. Por eso que cuando viene un paciente, lo primero que preguntamos, lo que dicta obviamente la ecografía, en qué punto de la curva de Frank-Starling se encuentra operando ese ventrículo, esos ventrículos, obviamente con las cuales llega, ¿no?, nuestro paciente crítico, considerando, ojo, no a todos les controlamos parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, no a todos, pero aquel paciente críticamente enfermo, con inestabilidad hemodinámica y aquel que requiere la administración de fluidos, pues a ese paciente, nosotros como enfermera intensivista, debiéramos pedir al médico intensivista un parámetro dinámico de respuesta a fluidos para tener la posibilidad de que nuestra administración de fluidos sí sea el 50% válido y obviamente tenga la posibilidad de solucionar la entrega de oxígeno, de mejorar ese volumen sistólico, de mejorar ese gasto cardíaco, de mejorar ese volumen intravascular depletado, de disminuido, de optimizar la precarga, que ese es el objetivo que necesitamos. Entonces, bien, sabemos que los que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos no nos encontramos en esa fase dinámica de shock, la fase de rescate. Ya la enfermera de emergencia, el médico de emergencia ha evitado que haya un colapso cardiovascular, ha evitado que el paciente llegue a la hipotensión, porque finalmente, una vez que el diagnóstico haya sucedido, sabemos que shock no es hipotensión. Estoy seguro que la enfermera de emergencia, la enfermera del médico de enfermero, las enfermeras de sala de operaciones, ¿no?, que es una enfermera que maneja a los pacientes críticos, ha justamente informado de algunas situaciones que condicen con un fracaso circulatorio e intentan revertir esa situación de tal manera que, como dije, no signifique esta situación un colapso cardiovascular. En esa etapa no estamos, porque por lo general nuestro paciente llega en la fase justamente dinámica de la optimización, donde la administración de fluidos cobra real importancia. ¿Y por qué cobra real importancia? Por esto, colegas. ¿Por qué cobra real importancia? Porque también sabemos de todos los efectos deleterios que puede causar justamente la administración de fluidos. Pero yo quiero complementar la información. Un paciente críticamente enfermo, un paciente con inestabilidad hemodinámica, les dije, y está ahí, la primera medida terapéutica frente a aquellos pacientes con fracaso circulatorio, shock, la inestabilidad hemodinámica lo dice. ¿Cuál es el objetivo de la fluidoterapia? Estoy seguro que las enfermeras del Hospital Revaliati, las enfermeras de la Almenara, somos referentes a nivel nacional. Y estoy seguro que las enfermeras saben que fracaso circulatorio en la unidad no significa necesariamente hipotensión, porque nosotros no administramos fluidos para mejorar la presión. Eso dejémoslos para otras situaciones cuando no había la real información. Nosotros no administramos fluidos para mejorar la hipotensión y eso es lo que debemos saber. Ustedes la de Revaliati y nosotros la de Almenar.
porque a nosotros, a nuestras unidades de cuidados intensivos, vienen las colegas estudiantes de enfermería, residentes. Esa información era cuando nosotros estábamos ya hace más de 20 años en nuestra unidad de cuidados intensivos y no teníamos la información. Hoy tenemos los predictores dinámicos de respuesta a fluidos que los estamos utilizando para que sin lugar a dudas hablemos el idioma cambiante que ya les mencionaba, ese idioma en las cuales justamente tenemos que intervenir y seguimos interpretando variables fisiológicas y estos parámetros de respuesta a fluidos no es diferente. Entonces, en el contexto que les digo, entonces nosotros sabemos que shock va más pueden estar normotensos, pero sabemos que su lactato supera los 4 milimoles por litro y en consecuencia hay además signos de hipoperfusión, ¿no? Entonces nosotros decimos sí es. A veces le tenemos que decir al paciente que el médico obviamente le va a colocar un tubo endotraqueal que va a estar conectado al ventilador mecánico, que le vamos a colocar dispositivos invasivos porque esta situación es inminente y el paciente está despierto. Recordemos que la adaptación frente a esta situación de catástrofe cardiovascular no es la misma en un paciente A, no es lo mismo en un paciente B, no es lo mismo en un paciente C, porque también sabemos las enfermeras intensivistas que el médico va a personalizar el tratamiento a un determinado paciente a sí mismo, así sea el mismo diagnóstico para todos. No es lo mismo no es lo mismo tener un paciente A y un paciente B con el mismo diagnóstico de shock séptico en un determinado paciente. Eso es lo que queremos, eso es lo que sabemos. Pero lo que sí sabemos las enfermeras intensivistas es que shock va más allá de eso. Por eso que la administración de fluidos cumple el objetivo. Porque si nosotros queremos definir lo que significa fracaso circulatorio, insuficiencia circulatorio, a mí me gusta, por ejemplo, la definición donde dice que el fracaso circulatorio es aquella donde fracasa justamente el sistema cardiovascular de satisfacer demandas metabólicas de oxígeno y en consecuencia la posibilidad de generar disfunciones biológicas y si no se resuelve a tiempo, también la muerte. Entonces, en consecuencia, ¿qué hacemos cuando administramos fluidos, colegas? Lo que hacemos es intentar, porque la idea, teoría es fácil, pero intentamos entregar oxígeno a esa célula que lo necesita. No pretendo hablar de fisiología celular, pero lo que sí tenemos que saber es que nuestra célula está formando cada vez más piruvato, ácido láctico, porque no ha ingresado a la mitocondria, no ha ingresado a hacer ciclo de Krebs, no ha ingresado a hacer fosforilación oxidativa y en consecuencia no está entregando estos 36 ATPs. Por eso hablamos de fracaso circulatorio, por eso hablamos de esa insuficiencia circulatoria que hace que nuestros pacientes críticamente enfermos se encuentran como en la foto que comparto con ustedes. Todo eso. Entonces, entregamos oxígeno con los fluidos, colegas, intentamos entregar oxígeno suficiente para revertir esas disfunciones biológicas y en consecuencia favorecer la respiración celular. Estoy seguro que estamos aquí solamente recordando. ¿Y por qué tenemos que saber las enfermeras intensivistas? Porque no solamente se trata que administramos fluidos y que probablemente el paciente tenga un edema o pulmón, porque eso es lo primero que nosotros siempre, obviamente, lo sabemos. Pero no solamente se trata de una edema agudo de pulmón, o de pronto no se trata de un edema inflamatorio como un disté respiratorio. Se trata, colegas, de un edema generalizado. Se trata de un edema no solamente cardiovascular, pulmonar, abdominal, renal, del sistema nervioso y demás. De eso se trata. Entonces, para evitar estas situaciones, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos, obviamente, herramientas de monitoreo hemodinámico que nos permitan ofrecer
variables dinámicas de respuesta a fluidos. El doctor Michael Pinsky, ¿no? Americano él, disculpen, vamos a retroceder un poco, ¿no? Nos empezó el estudio, ¿no? Junto a sus grandes amigos, como él suele decir en las diferentes publicaciones, que con evidencia científica, es más, la campaña sobreviviente de la sepsis justamente lo mantiene, él dice en su acápite 6, me parece, que dice que obviamente sugieren el uso de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Entonces, hay una situación de consenso donde nos invitan a nosotros a poder utilizarlo. Y más aún en nuestro país, en Perú, pues ya tenemos estas herramientas de monitoreo, entonces hay que ponerlo en práctica de tal manera, insisto, que tengamos el 50% de posibilidad de solucionar justamente el volumen intravascular, de solucionar la entrega de oxígeno hacia nuestros pacientes. Entonces, estas son las herramientas de monitoreo que están en nuestro país, el CardioQ, el PAICO, posiblemente alguna vez tuvimos el Vigileo, ahora tenemos justamente los monitores hemodinámicos de Edward, FlowTrack, el Hemofir, en el tema del Volume View, FlowTrack y otros, y además la ecocardiografía. Entonces, tenemos las herramientas a empezar entonces a utilizar justamente los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Miren, como les dice, la campaña Sobreviviendo la Sepsis lo sugiere, es la evidencia científica, obviamente un consenso en las cuales nos invitan a nosotros. Algunos médicos pues dicen, yo no utilizo la campaña Sobreviviendo la Sepsis, pero cuando aterrizamos en otras evidencias científicas, obviamente una de los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos que tiene más consenso para poder usarlo es la variación de presión de pulso, que tiene mucha especificidad y eso es lo que utilizamos. Y la elevación de miembros, la elevación pasiva de miembros inferiores, que obviamente lo hacemos en el contexto no solamente de un paciente críticamente enfermo, sino en el contexto de un paciente despierto. Al elevar los miembros inferiores, bueno, vamos adelante, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, si nosotros terminamos de justamente de analizar la situación. Entonces, cuando tenemos un paciente con fracaso circulatorio, nosotros debemos acompañarlos. Acá le estoy diciendo, alguna vez me pregunta, licenciada Paola, ¿y qué hay si fracaso circulatorio no es hipotensión? Entonces, ¿qué debemos usarlos? Ahorita que estamos con el tema de un poco las computadoras al interior de nuestras unidades de cuidados intensivos, colegas, al costado derecho, les comparto con ustedes aquellas variables que deben acompañar a nuestros diagnósticos de enfermería. Estas si tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, con signos de hipoperfusión, por favor, estas son las variables. No solamente la hipotensión, no solamente la taquicardia, no solamente la taquimia. Nosotros tenemos que registrar la acidosis metabólica, tenemos que registrar ese lactato, tenemos que estar hablando de cociente respiratorio, que es lo mismo que GAP de CO2 entre el contenido arterial de oxígeno, y si esto supera 1.8, pues estaría frente justamente a un paciente con fracaso circulatorio, ¿no? Y finalmente, estas mismas variables que yo acompaño acá, que lo pongo en cuadradito azul para ustedes, eso se van a convertir en hoy día en objetivos de reanimación hemodinámica. Entonces, cuando usted tiene la administración de fluidos, entonces estas mismas variables oxigenatorias, bioquímicas y metabólicas, y allá abajito también he puesto la presión arterial media, estas se van a convertir en objetivos de reanimación hemodinámica. Si yo quiero realizar una reanimación cardiovascular o hemodinámica, necesito no solamente saber si el paciente está hipotenso, porque la hipotensión no configura una situación completa de un análisis de pacientes con fracaso circulatorio. Yo necesito saber si ese paciente con la administración de fluidos en el contexto de un paciente críticamente en forma se encuentra en acidosis metabólica, se encuentra con un lactato superior de 2 milimoles por litro, se encuentra con este cociente respiratorio por encima de 1.8 o una saturación venosa central de oxígeno por debajo de 65%, o en algunas situaciones, probablemente más tardías, con saturaciones venosas centrales de oxígeno superiores justamente a 75 y 80. Y es más, hay mucha evidencia científica donde dice, si yo tengo un paciente con fracaso circulatorio, si tengo un lactato por encima de 2 milimoles por litro, 4 milimoles por litro, con saturaciones venosas centrales de oxígeno por encima de 75-80, entonces yo me encuentro probablemente en una situación bastante seria que condice con una hipoxia citopática, con un defecto mitocondrial, que obviamente eso significa mayor mortalidad. Nuestras variables con las cuales nosotros
no solamente nos establece el diagnóstico, sino que estas mismas se convierten en objetivos durante la reanimación cardiovascular, porque recordemos, cuando nosotros hablamos de esa reanimación hemodinámica, tenemos que entender que la primera forma o la primera medida terapéutica son los fluidos, pero nosotros también realizamos reanimación hemodinámica con vasopresores, hacemos reanimación hemodinámica o cardiovascular con inotrópicos, con vasodilatadores. Son de las 4 formas en que hacemos este tipo de reanimación cardiovascular, porque la idea es que obviamente intentemos mejorar esta situación que al costado de ustedes pues comparto a través de esas variables y hacer que esta acidosis metabólica empiece justamente a configurarse en un estado de estar estable, un lactato que se encuentre por debajo de, obviamente por debajo de 2 milimoles por litro, de 2 miliequivalentes por litro. Ahora, no nos centremos en una situación si es lactato tipo A, tipo B, porque estoy seguro que tanto ustedes como las enfermeras Revaliate y las enfermeras de Almenara, y estoy seguro todos los que el día de hoy nos acompañan, sabemos que hay el tipo de lactato A y tipo B. El que el día estamos hablando es el lactato tipo A y obviamente ya estoy seguro que podemos hablar de algunos signos de hipoperfusión más adelante, porque estas variables son las que nos acompañan para hacer nuestros diagnósticos de enfermería. No solamente taquicardia, no solamente hipotensión, no solamente taquimia, no solamente piel pálida, sino acidosis metabólica, sino también tenemos un marcador de anaerobiosis como es este cociente respiratorio. También tenemos en la saturación venosa central de oxígeno un marcador adicional, solamente configurándolo en una situación diferente. No es lo mismo tener una saturación venosa central de oxígeno de repente por debajo de 65 y ahí discriminamos cuando tengamos saturaciones venosas centrales por encima de 70, ¿no? O un gap de CO2, eso también lo sabemos mucho. El gap de CO2 es el diferencial de presión parcial de dióxido de carbono y también tiene que formar parte de esas variables que nos soportan nuestro diagnóstico de enfermería y en consecuencia la presión arterial media, que también resulta un objetivo de justamente estar por encima de 65 milímetros de mercurio o por encima de 60, independientemente de qué tipo de pacientes obviamente nosotros manejamos. Ahora bien, cuando yo le hablaba acerca de la fluidoterapia, también les decía que estos se van a convertir en estos mismos, en objetivos hemodinámicos, en intentar revertir todas estas variables que finalmente me permiten hacer el diagnóstico y entonces también estos se van a convertir en objetivos hemodinámicos que muy bien las enfermeras tenemos a bien realizar. Recordemos siempre que cuando hablamos de fluidoterapia, cuando hablamos de aquellos pacientes con fracaso circulatorio, no podemos evitar de hablar de un monitoreo integral. El monitoreo, siempre se los he dicho, esa valoración cefalocaudal, esa valoración clínica que le hacemos al paciente, es la primera forma de monitorización hemodinámica que le realizamos al paciente. Si a eso le acompañamos con los resultados de laboratorio de una gasometría arterial, venosa, con los resultados de laboratorio por bioquímica, etcétera, ese monitoreo, esa valoración bioquímica se va concentrada a estas variables que me van a soportar el diagnóstico de enfermería. Mire cuántas variables bioquímicas, cuántas variables hemodinámicas tenemos que obligadamente utilizar. Eso es lo que utiliza el enfermera intensivista para realizar sus diagnósticos de enfermería respecto de pacientes con fracaso circulatorio. Eso lo muestro. Esas son las variables que nosotros necesitamos seguir aprendiendo y comprendiendo para poder utilizarlo. La evidencia científica, los estudios te dicen que finalmente cuando tenemos un paciente y hacemos monitoreo hemodinámico, cuando le administramos fluidos, tenemos que obviamente tener bien exacto algunas definiciones. En principio, que ese paciente, paciente séptico, etcétera, el objetivo es optimizar, no optimizar la precarga, optimizar el transporte de oxígeno. Recuerda, estamos hablando de un sistema cardiovascular que no ofrece, no satisface las necesidades metabólicas de oxígeno. Entonces, hay que intentar
Justamente ahí en rojo dice esta gráfica, ¿no? Hay que intentar optimizar ese transporte de oxígeno, delivery de oxígeno, como ustedes lo pueden llamar, porque tenemos ya evaluado a nuestro paciente y con claros signos de hipoperfusión, ¿no? Con claros signos clínicos, bioquímicos y hemodinámicos de hipoperfusión. A la derecha tenemos que realizar por esto, tener herramientas, tenemos que manipular esos gasto cardíaco. Si nosotros estamos hablando que la hemodinamia es el área de la biofísica que se encarga de los estudios de los movimientos circulatorios de la sangre por las presiones y flujos, en consecuencia, nosotros tenemos que monitorizar el gasto cardíaco. En definitiva, sabemos también que nosotros no monitoreamos gasto cardíaco normal. Imagínese un paciente con shock séptico, cuya gasto cardíaco está por encima de 2. Nosotros no administramos, no reanimamos con fluidos para bajar. Eso es en cuestión de tiempo. Nosotros tenemos un gasto cardíaco adecuado que satisfaga en este sentido las necesidades metabólicas hasta el punto en la cual el foco inicial, si fuera séptico, se va resolviendo con antibióticos, con una extracción del punto si fuera un paciente quirúrgico, en consecuencia eso por cuestión de tiempo. El paciente ingresó con un gasto cardíaco de 12, con antibióticos, con la reanimación hemodinámica, con los vasopresores, con un adecuado ventilador, con adecuados parámetros en la ventilación mecánica y tiempo, y esto va disminuyendo. Finalmente el paciente termina con un gasto cardíaco normalizado, le sacamos el tubo, le sacamos justamente los monitores hemodinámicos, ese paciente se va a terminar la recuperación en las salas de hospitalización. Entonces, cuando queramos manipular, como ahí dice, manipulamos un poquito el gasto cardíaco, lo que nos dicen, obviamente, tenemos que hablar de qué? Tenemos que hablar de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Nosotros las enfermeras exoneramos algunos parámetros estáticos, yo le digo que no. Nosotros no podemos cuestionar la evidencia. Nosotros la utilizamos, la ejercitamos, la implementamos y la usamos cuando cuidamos al paciente crítico. Hoy en día sabemos que la PVC se sigue usando. Lo que pasa es que la PVC ya no se usa para lo cual en algún momento se utilizaba para la reanimación, se sube la PVC en tanto, ya no se utiliza. No es una forma de guiar la reanimación hemodinámica, pero la PVC lo utilizamos muy bien porque con ello, por ejemplo, nos permiten utilizar otras variables dinámicas como la resistencia vascular periférica, etcétera, justamente en el uso del monitor hemodinámico. Pero la PVC también lo podemos utilizar. Imagínense, viene un paciente con un shock obstructivo, de repente la ecocardiografía, no pudieron ver las ventanas, nosotros instalamos con nuestro monitor hemodinámico o instalamos una PVC, cuando nos damos cuenta, le digo, doctor, tiene una PVC de 20. ¿Qué es lo que puede haber? Hay un problema de corazón derecho, puede haber una tromboembolia pulmonar y el doctor sí evalúa, le hace una eco. Efectivamente, nos estamos encontrando con una tromboembolia pulmonar porque hay una PVC por encima de 20, 25. Entonces, hay hallazgos que nosotros podemos seguir encontrando a través de PVC. ¿Es un parámetro estático? Sí. Y si complementamos estos parámetros estáticos con nuestra evaluación, ¿no? Que le damos y que yo ya señalé anteriormente, y a esto le agregamos estos parámetros dinámicos, yo creo que estamos hablando de la mejor evidencia comprendida, obviamente la que nos traen estos estudios, ¿no? Y que las que yo comparto muy bien, ¿no? Nosotros el día de hoy, las enfermeras intensivistas, tenemos la obligación de hablar de todas estas evidencias a través del doctor Glenn Hernández, que habla mucho justamente y ahora nos va a seguir enseñando, ¿no? El doctor Glenn Hernández, un médico chileno que habla mucho sobre fluidos, el doctor Arnaldo Dubín, que habla también, el doctor Gustavo Espina, nuestro médico colombiano, y obviamente en el país tenemos un referente en la monitorización hemodinámica de todo lo que significa el doctor Lescano, que por cierto trabaja en el Hospital Revaliati, intensivista él, el doctor Michael Pinsky, el doctor Jean-Louis Tigol, Jean-Louis Barzán, etcétera. Esos justamente autores que yo señalo a continuación, creo que son de ellos los que tenemos que aprender e instalar en esa medicina moderna, esa medicina intensiva moderna que se instala y que nosotros somos testigos, pues nosotros adaptamos toda esa evidencia, esa información para poder hablar, insisto, el idioma que el día de hoy habla el médico. Porque si nosotros
Por cierto, eso no lo hemos aprendido en el pregrado ni en el posgrado, pero en la práctica que nosotros, ustedes y yo tenemos, pues tenemos que intentar. Somos siempre autodidactas, las enfermeras intensivistas, y lo seguiremos siendo. Probablemente algunos cuestionarán esta situación. No se trata de ser, a ver, un médico más. No, nosotros no somos un médico más, ¿no? Ni un pseudo médico, por el contrario, lo he dicho siempre. En manos de la enfermera intensivista, una enfermera competente que lee y está actualizada en los conocimientos y en la evidencia científica que llegue y lo utilizan los médicos, en manos de ese conocimiento. Y si nosotros estamos al pie de la cama, lo que no están los médicos intensivistas, tengan la seguridad, porque siempre lo he dicho, si el doctor Michael Pinsky, cuando estuvo acá en un congreso acá en Perú, dijo que la monitorización hemodinámica, y lo dicen los textos, la monitorización hemodinámica y todo lo que contempla fluidos, herramientas de monitoreo, drogas y todo lo que constituye, lo hacen aquellos profesionales que sepan de base la evidencia para las cuales asistamos. Esa evidencia la adaptamos en las funciones de enfermería de tal manera que nosotros podamos informar todas estas variables hemodinámicas y finalmente será el médico el único que indicará incluso hasta 100 mililitros de solución salina. Pero la monitorización de estos parámetros estáticos, de estos parámetros dinámicos de respuestas fluidas, es obviamente nuestra competencia, porque eso es lo que debemos exigir a cada médico, ¿no? A cada médico que nos indique justamente la administración de fluidos. Yo creo que a ese nivel vamos a llegar, a ese nivel tenemos que llegar las peruanas porque lo están haciendo en otros países y estamos seguros que nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, seguimos. A partir de esto, si se darán cuenta, ¿no? Hablamos de probablemente una situación que ustedes y yo conozcamos, la curva de Frank Starling, porque en esa curva de Frank Starling podemos determinar quiénes serán aquellos pacientes respondedores a fluidos y quiénes no. Entonces aquí, no olvidar los objetivos de la reanimación hemodinámica en el contexto de los pacientes con shock séptico, en consecuencia, justamente es revertir estos claros signos de hipoperfusión y preservar justamente la funcionabilidad de estos tejidos y evitar el desarrollo de la falla famosa multiorgánica. Entonces, hablemos un poquito de la curva de Frank-Starling. Y esa es otra de las lecturas que nosotros debemos comprender para saber la importancia de la administración de fluidos. Si ustedes ven ahí la curva de la función ventricular o la curva de Frank y Starling, nos permite demostrar que existe una relación positiva entre la variable precarga que se encuentra aquí sobre el eje de las X y la variable sobre los ejes de la Y, obviamente volumen sistólico, en algunos libros van a encontrar gasto cardíaco, y obviamente por aquí ustedes van a dar cuenta que esa curva azul es la función ventricular o la función sistólica que va a representar esta relación positiva. La curva de Frank-Starling entonces nos permite determinar esa curva, esa relación positiva, porque finalmente es positiva, pero se van a dar cuenta que no es una relación lineal, es una relación curvilínea. Eso que nos permite determinar que hay un punto en la cual a mayores incrementos de precarga no va a existir mayor relación significativa sobre el volumen sistólico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar un punto en la cual nosotros cuando administremos fluidos, porque se trata, y hablamos aquí un poquito de monitoreo hemodinámico funcional, hablamos de una perturbación fisiológica, que sería la administración de fluidos, o intentar mejorar, optimizar la precarga, o lo que mejor se debe hablar es agotar las reservas de precarga, ¿no? Nos estamos dando cuenta de tal manera que cuando se agota esta, no va a traducir, es decir, no se va a traducir en aumentar el volumen sistólico, es decir, no va a aumentar su gasto cardíaco, es decir, no va a entregar oxígeno a esa célula que lo necesitara. Por el contrario, la administración de fluidos va a suponer que va a suponer justamente esa resistencia pulmonar que nosotros lo conocemos, ¿no es cierto?, con esa situación en las cuales
empezamos a encharcar. Ese es un poquito el término en los cuales utilizamos dentro de las unidades de cuidados intensivos. Estamos encharcando al paciente, decimos. Entonces, pues ya saben que inclusive no solamente es pulmonalmente hablando, sino a nivel generalizado. Otra de las situaciones en las cuales nosotros debemos convenir, internalizar bien, es lo siguiente. Cuando uno administra fluidos, como lo dice obviamente el doctor Gustavo Spina, es una secuencia sucesiva de hechos que debiérase, en teoría, ocasionar. Cuando uno habla de la administración de fluidos, es intentar incrementar la presión media de llenado sistémico. Es decir, usted tiene un paciente críticamente enfermo, hay vasos venosos, utilicemos, no es claro el ejemplo, pero por ahí una analogía, es como si este éxtasis venoso no es que hayamos perdido, salvo sea un shock hipovolémico, volumen o gasto cardíaco, volumen sistólico. Lo que pasa es que hay un éxtasis venoso en la cual la administración de fluido supone mejorar esa presión media sistémico, es decir, una presión anterior de ese vaso, de tal manera que se intente mejorar el retorno venoso, de tal manera que mejoramos la presión media no sistémico y en consecuencia la presión de la aurícula derecha desciende. Solamente en ese driving pressure de la circulación sanguínea favorecemos el retorno venoso. Bueno, eso es teoría, pero de esa teoría es la cual es que se respalda evidencia científica en las cuales se debiera administrar el fluido. Mejoro la presión media en el sistémico y en consecuencia mejora el retorno venoso, mejoro la precarga ventricular derecha, mejora la precarga ventricular izquierda, con eso mejoro el volumen sistólico, gasto cardíaco y con eso intento llegar a entregar oxígeno a esa célula que lo necesita y en consecuencia favorezco la respiración celular. Eso es lo que nos permite triangular esa información a través del conocimiento de la curva de Frank-Starling. Entonces, a partir de eso, intentamos restablecer ese volumen intravascular, intentamos favorecer la respiración celular y con eso intentamos mejorar los claros signos de hipoperfusión celular que lo hemos evidenciado tras la clínica. Por eso yo comparto esta información. Nosotros tenemos claros signos de hipoperfusión, claro, justamente esta publicación no los dice. Justamente esos signos clínicos de perfusión tienen que estar acompañados. Cuando uno habla sobre esta estrategia integral de reanimación del paciente con sepsis o shock séptico, nos dice la falla de circulación o con signos de hipoperfusión, el HTPI, como obviamente lo conocemos nosotros. Entonces, a partir de esta situación es que nosotros intentamos normalizar estos claros variables de tal manera que nosotros mejoramos los signos de hipoperfusión y estabilicemos hemodinámicamente a nuestros pacientes. Colegas, hay mucha evidencia científica en las cuales, dices, es una infografía que comparto con ustedes, ¿no? Donde nos dicen inclusive a quiénes administramos fluidos. ¿Por qué necesitamos? Aquellos pacientes que obviamente tienen claros signos no solamente de infección, porque los pacientes de infección, ustedes saben que justamente son aquellos pacientes potencialmente con la probabilidad de que haya sepsis. Si usted sabe lo que hay durante la primera hora de la sepsis, cómo es que nosotros tenemos que revertir esta situación. Un paciente con shock séptico tiene una fisiopatología, obviamente, que nosotros las enfermeras sabemos. No solamente tiene que ver justamente con un claro signo de hipovolemia, tiene que ver con un claro problema de tono vascular, tiene que ver con problemas producto de la sepsis. Esa justamente infección, esa respuesta desregulada frente a una infección socava una situación inminente, ¿no? De activación de marcadores, de una respuesta cardiovascular inminente, donde la inestabilidad hemodinámica es cuestión de tiempo y poquísimo tiempo. Entonces, si no se supera el problema, justamente estos pacientes obviamente tienen a bien lo que ustedes ven en pantalla. ¿Qué es lo que debemos justamente hacer? En todas ellas nos habla de la administración de fluidos, en todas ellas
nos habla de utilizar esas variables dinámicas de respuesta a fluidos y justamente nos permite, como dice aquí al centro, ¿no? Elevación pasiva de miembros superiores, nos hablan de la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, nos hablan de la ecocardiografía, está en todas las infografías, es justamente hoy en día un monitor, una herramienta que nos permite no solamente establecer el diagnóstico, sino en cada foto que obviamente se registra, justamente la siguiente foto es evaluar siempre las respuestas cardiovasculares. Entonces, finalmente, la ecocardiografía que llegó a las UCIs para quedarse, justamente ellos nos permiten valorar justamente esos variables o estos predictores dinámicos de respuesta fluida. Entonces, esa es una de las situaciones en las cuales nosotros las enfermeras intensivistas estamos en completo aprendizaje y aquí esta es una de las situaciones en las cuales el monitoreo hemodinámico funcional, justamente cuyo autor le hace mención, una honrosa mención, es al doctor Michael Pinsky. Él en sus diferentes publicaciones habla de esta definición y que comparto con ustedes, ¿no? Precarga dependencia, porque a partir del conocimiento de la curva de Frank-Starling, esta situación nos permite diferenciar quiénes responden a fluidos y quiénes no. Aquellos que están en la zona precarga dependiente o la zona de precarga dependencia y aquellos en las que no se encuentran en la zona de precarga independencia. Las zonas que se encuentran en la zona ascendente es aquellos que van a responder a fluidos y en la zona plana son aquellos que no van a responder a fluidos. Los que se encuentran en la zona ascendente de la curva de Frank-Starling serán aquellos justamente que las que tenemos que ir acompañado una variable de respuesta a fluidos, le he administrado fluidos y estamos seguros que vamos a tener posiblemente la posibilidad de restablecer ese volumen intravascular que justamente estamos buscando. Entonces, estas son un poco las imágenes en las cuales obviamente he compartido con ustedes y esta es una tarea nuestra. Esta es la evidencia científica, esto es lo que nosotros necesitamos conocer para tener con nosotros justamente el conocimiento perfecto de lo que significan estos parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Una de las cosas que yo sí tengo que decir es lo siguiente. Si bien es cierto, hay diferentes predictores dinámicos de respuesta a fluidos, pero he querido compartirles esas imágenes para que se den cuenta que en más de un predictor dinámico de respuesta a fluidos tiene que ver con el conocimiento de la ecocardiografía. Entonces, además, algunos otros predictores dinámicos de respuesta a fluidos tienen que ver con el conocimiento o con la posibilidad de probablemente manejar el ventilador mecánico, suspenderlo todo el tiempo o el volumen tidal, tener que cambiarlo. Y hay que decirlo, en nuestro país, en Perú, nosotros no tenemos esa prerrogativa. Estaríamos haciendo intromisión de la misma. Pero lo que sí podemos hacer que cuando el médico utilice un predictor dinámico de respuesta a fluidos y tenga que variar ese volumen tidal, ¿no? O tenga que hacer una pausa, entonces nosotros sí tenemos que registrar y saber. Lo que sí nosotros utilizamos muy bien es acerca del parámetro dinámico que tenga que ver con la variación de presión de pulso o la variación de volumen sistólico. La variación de presión de pulso, por último, es la representación de lo que significa la variación de volumen sistólico. Entonces, dice, a toda regla hay una excepción. Y tenemos excepciones que te considerar, pero la podemos utilizar muy bien. Y el día de hoy, incluso a partir de tener una línea arterial o a partir de tener un monitor multiparámetro que tiene un set donde obviamente hay que configurar las señales, ¿no? Por lo general, el monitor multiparámetro tiene una velocidad de 25 milisegundos y nosotros tenemos que configurar y querer reconocer esas variaciones de volumen sistólico a través, o las variaciones de producción de pulso a través del conocimiento de estas ondas que registran estas variaciones, entonces lo podemos utilizar muy bien con estos CD monitoreos que se puedan registrar, por ejemplo, en un monitor multiparámetro que es el que utiliza. Por ejemplo, el día de hoy sí tenemos. Entonces, entre esos predictores dinámicos de respuesta a fluidos, insisto, la variación de presión de pulso es algo que las enfermeras lo estamos utilizando muy bien y que no tenga que ver con el conocimiento perfecto de la ecocardiografía, que a decir verdad,
nuestras enfermeras en otros países lo estamos utilizando y estoy seguro que como estamos en esa línea de aprendizaje, cuando lo entendamos bien, estoy seguro que vamos a, obviamente, compartir el conocimiento, pero esa es la tarea en la cual estamos diciendo, no para hacer lo que el médico haga, lo que pasa es que tenemos que utilizar los predictores dinámicos de respuesta a fluidos de tal manera que eso garantice la atención rápida e inmediata justamente para hablar el idioma que hoy se habla al interior de la unidad de cuidados intensivos. Además, hablamos de la variación de la vena cava inferior, la variación de la vena cava superior, el test de elevación de miembros inferiores, es lo que hacemos nosotros en conjunto. Más adelante le voy a hablar. La test de oclusión final, al final de respiración, inclusive la administración de fluidos o los mini chai de 50 a 100 mililitros, y vamos a hablar de los 4 mililitros por kilo de peso, que también tiene evidencia poder utilizar. Entonces, cuando hablamos de esa estrategia de renovación hemodinámica, lo encontramos en los diferentes artículos que ya conocemos, que están con nosotros. Todos aquellos, justamente frente a la persistencia de esta hipoperfusión tisular, pues nos comparten esta infografía a través del conocimiento, por ejemplo, en este caso de la presión arterial, es adecuado o no adecuado. Tenemos que ahondar en nuestros conocimientos, tener la herramienta de monitoreo hemodinámico, triangular informaciones como el gasto cardíaco, si es adecuado o inadecuado, y finalmente siempre tendríamos que hablar sobre esas variables predictoras de respuesta a fluidos. Más adelante estoy seguro que vamos a hablar mucho de microcirculación, porque también cuando hablamos de reanimación hemodinámica, cuando hablamos de paciente críticamente enfermo, de paciente con inestabilidad hemodinámica, justamente podemos hablar de microcirculación, de esa coherencia hemodinámica o incoherencia hemodinámica, que estoy seguro que va a ser tema de especial interés para las enfermeras intensivistas, porque estamos manejando pacientes críticamente enfermos y tenemos que asegurar también un conocimiento perfecto de aquellas situaciones. En definitiva, estos cuadros creo que son demostrativos como para poder justamente compartir con ustedes la necesidad de hablar justamente de aquella curva de Frank Starling que nos permite determinar quiénes son los pacientes precarga dependientes o no, y el uso de esos predictores dinámicos de respuesta a fluidos. Colegas, esa es la tarea nuestra, hablar de fluidoterapia, hablar de reanimación hemodinámica en el contexto del paciente crítico, justamente nos genera la responsabilidad de seguir buscando en la evidencia científica la posibilidad de seguir ahondando en nuestros conocimientos y sobre todo de trabajar como corresponde. La verdadera humanización de cuidado empieza con el conocimiento y nosotros estamos humanizando cuidado cuando nos entrenamos. Entonces, para culminar, yo quería compartir con ustedes, justamente hablamos de esta última pantalla. Cuando nosotros hablamos de predictores dinámicos de respuesta a fluidos, yo hace poco le decía que en esa variación de presión de pulso, en esa lectura de la variación de presión de pulso o variación de volumen sistólico, que también lo registra algunos monitores hemodinámicos, no es más que la relación que obviamente nosotros traemos a partir de esa interacción corazón-pulmón, que obviamente se genera a través de la ventilación mecánica. Sabemos que durante un ciclo respiratorio, y es más, ustedes lo pueden hacer ahorita, ¿no? Se palpan de repente el pulso radial y se van a dar cuenta que de manera espontánea hay un latido más grande que el que sigue y en consecuencia, bajo esa premisa, bajo esa lectura, si lo trasladamos a la ventilación mecánica, sabemos que también hay efectos hemodinámicos que sostiene el ventilador mecánico. Y en ese mismo contexto sabemos que el volumen sistólico, pues en este caso, durante la expiración será mayor, ¿no? Se va a aumentar el volumen sistólico durante la expiración y obviamente va a disminuir durante la expiración. Y esto tiene una clara, justamente, justificación científica a partir, a ver, creo que el ratito, permíteme regresar con esta imagen. Entonces, allí, en este cuadro, recordemos que esta interacción corazón-pulmón, ¿no? Nosotros entregamos a través del ventilador mecánico un flujo de gas a presión positiva y esta presión positiva se traduce, obviamente, sus efectos a nivel cardiovascular. Por ejemplo, esas presiones intracorásicas como el aumento de la presión pleural sostiene, recuerden, lo que va a ser la presión intrapleural durante la inspiración, solamente en ese segundo de durante la inspiración, va a disminuir la precarga del ventrículo derecho. Cuando esto pasa, colegas, si ustedes saben que este flujo de gas
lo que hace es incrementar la presión pleural, lo que va a pasar en el ventrículo derecho es que va a disminuir la precarga. Y si va a disminuir la precarga, en consecuencia, lo que va a pasar es que el volumen sistólico también disminuye del lado derecho del corazón. Ahora, tenemos otra presión que también nosotros conocemos, una presión también transpulmonar, que agregado a la presión pleural lo que va a hacer es que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Cuando aumenta la poscarga del ventrículo derecho es que va a constriñir los vasos pulmonares y en esas circunstancias se complementa que esa presión, que esa disminución de presión del ventrículo derecho con ellos dos, lo que va a significar en una disminución de volumen sistólico. Ahora bien, esa presión obviamente transpulmonar que aumenta la poscarga del ventrículo derecho, es decir, va a vasoconstricir los vasos, lo que va a generar justamente es, ¿qué es lo que va a generar? Va a mejorar la precarga del ventrículo derecho. Recuerda que va a intentar constreñir y obviamente la poscarga va a permitir que durante el llenado hacia el lado auricular izquierdo se complemente y en consecuencia eso mejore en un inicio la precarga del ventrículo izquierdo y en consecuencia tenemos justamente el aumento del volumen sistólico del lado del ventrículo izquierdo. Por eso que abajo, en esa zona punteada de color rosado, es lo que nosotros registramos. Si ustedes se van a dar cuenta, tienen una línea arterial en ese monitor multiparámetro, se van a dar cuenta que las variaciones de presión de pulso no son mayores durante la inspiración y caen durante en este caso, caen durante la expiración. Entonces, un ratito me permiten, por favor, tengo un problema técnico. Un ratito, por favor. Dios santo, disculpen, Rosario. Entonces, como les decía, disculpen acá con un problema técnico que ya creo superé. Bueno, entonces, como les decía, eso durante la inspiración. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa durante la expiración? Recuerden, todo dentro de un ciclo respiratorio. Inspiración, expiración dentro de un ciclo respiratorio. ¿Qué es lo que pasa con lo que había quedado en el ventrículo derecho? Recuerden, en el ventrículo derecho había disminuido el volumen sistólico. Entonces, lo que pasa en la expiración disminuye la precarga del ventrículo derecho y, en consecuencia, el volumen sistólico del ventrículo derecho. Por eso que cuando nosotros evaluamos y monitoreamos, porque nosotros estamos monitoreando no solamente el ventilador mecánico a través de la curva de presión, flujo y volumen, sino también monitoreamos esas curvas de la presión arterial porque las curvas de presión arterial nos dicen muchas cosas. No solamente nos dicen la presión arterial sistólica o diastólica, la poscarga del ventrículo derecho, el tono vascular, sino las presiones de pulso. Y esas presiones de pulso tienen que ver con esto. Las variaciones de presiones de pulso nos permiten saber justamente cómo es que este volumen sistólico está disminuido o está aumentado en condiciones. Por eso que este predictor dinámico de respuesta a fluidos forman parte de los algoritmos que necesitan justamente esos protocolos de reanimación hemodinámica y nosotros muy bien lo podemos justamente a realizar. Ahí están las curvas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son aquellas fórmulas? Disculpen, ¿no? Que necesito, no se puede acá variar. A ver. Otro problema técnico. Ajá. Esta es una de las gráficas que obviamente voy a compartir con ustedes, ¿no? Creo que por favor me avisan el tiempo, porque a veces es emocionante estar hablando un poquito de estas situaciones. Y si ustedes tienen a bien, yo voy a dejar justamente mi presentación para que puedan compartirlo con todos justamente nuestras colegas enfermeras intensivistas, para que vean ahí alguna de las situaciones que estoy seguro van a querer, obviamente, fortalecer con esta presentación. Ahí tengo las evidencias al costado derecho, al costado derecho de sus pantallas, ahí están un poquito de dónde se sacan justamente estas informaciones. Entonces, yo quiero terminar con esto porque la variación de presión de pulso la podemos utilizar, insisto, muy bien nosotras las enfermeras intensivistas, la elevación de miembros inferiores. Esta es una de las gráficas que ustedes y yo conocemos. Por eso es que de pronto nosotros podemos hacer incluso un ejercicio. Un ejercicio porque para poder establecer las variaciones de presión de pulso, podemos utilizar incluso justamente fórmulas. Y las fórmulas justamente nos permiten
por ejemplo, realizar este ejercicio. No sé si pudieran ustedes hacer el ejercicio conmigo. Nosotros cuando tenemos un monitor multiparámetro, lo cerramos, lo ponemos a 6.25, lo hacemos veloz de tal manera que se pueda captar esas variaciones de volumen sistólico, sabremos que durante la inspiración, como dice aquí, nosotros podemos establecer esta medida, ¿no? Siempre es la mayor, la variación de presión de pulso, y la menor, que debería ser durante la inspiración y expiración. Esta fórmula, la variación de presión de pulso, es igual a la variación de presión, la presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima entre la semisuma multiplicado por 100. Entonces, si esta multiplicación está por encima del 13%, justamente nos puede predecir que el paciente pueda responder a fluidos. Si está por debajo del 13% y más aún por debajo del 9%, entonces nosotros diremos que el paciente no es respondedor a fluidos. Esa es un poco la situación en las cuales nosotros podemos, obviamente, convenir, y estas, como les decía inicialmente, son las limitaciones. Ustedes saben que frente a la ley siempre hay excepciones, no lo podemos utilizar cuando el paciente, por más que algunos monitores hemodinámicos nos dicen que está censado, pero a pacientes con taquicardia, arritmias, no. Las arritmias limitan la posibilidad de asegurar que podemos realizar una adecuada variación de presión de pulso, una adecuada variación de volumen sistólico, justamente aquellas en las cuales ahí les he colocado las limitaciones. Estas son las limitaciones que obviamente nosotros tenemos que justamente evaluar bien antes de poder realizar la variación de presión de pulso. Y con ustedes quiero compartir esta pantalla final acerca de la elevación de miembros inferiores. Esto se hace en pacientes con ventilación mecánica, incluso aquellos que no tienen ventilador mecánico. Imagínense un paciente que sí tiene fracaso circulatorio, porque el paciente puede venir con lactato superior a 4 milimoles por litro, puede estar normotenso, ¿no? Y de pronto, pues el médico le coloca una línea arterial y por ahí tenemos un monitor para poder asegurar, vamos a ver si elevamos los miembros inferiores, de tal manera que nosotros veamos. Si nosotros primero aseguramos y empezamos a ver cómo va el gasto cardíaco en este tipo de pacientes. En ventilación espontánea, por ejemplo, cómo va el gasto cardíaco o tenemos registrado el volumen sistólico. Elevamos los miembros inferiores después de ese reposo, elevamos los miembros inferiores por espacio de no más de 2 minutos. Si esto asegura justamente el aumento del 10% inicial del gasto cardíaco o el 12% más del volumen sistólico, entonces nosotros podemos decir que sí, este paciente puede responder a fluidos y evitar toda la iatrogenia, ¿no? Indirecta, que sí le hacemos al paciente cuando le administramos fluidos. Si el paciente tuvo, por ejemplo, 3 litros de gasto cardíaco, por ejemplo, nosotros le elevamos los miembros inferiores, como le dicen, no más de 2 minutos, y en consecuencia después le hacemos otro registro, y si superó de 3, sube a 3.5, entonces podemos decir que sí, es un paciente respondedor a fluidos. Claro, el 10% de 3 es 0.3 y ha subido a 3.5. Entonces eso quiere decir que sí subió y en consecuencia mejora. Ahora, lo que nosotros y la evidencia científica también dice, no es que a Magister todos Paola, tenemos, Magister ¿sí? Paola, ya terminó su tiempo. Ok, entonces con eso quería terminar, ¿no? Sin más preámbulos, yo creo que podemos seguir conversando de más de esta situación, pero esto es que quería compartir con ustedes, no sin antes agradecer a la comisión organizadora por permitirme, insisto, como siempre, para mí estar sobre una pantalla, estar sobre el auditorio, justamente es una fiesta, porque es el deber nuestro como enfermeros intensivistas de seguir capacitándonos, de seguir siendo más autodidactas, de traer toda la evidencia a los espacios del enfermero intensivista. La mejor forma de humanizar nuestros cuidados es con fortalecer nuestras competencias técnicas, y con eso estoy seguro que no solamente estaremos preparados al 2030, como dice la CIE, sino que las futuras generaciones empiecen que la humanización de cuidados es y será siempre estar así, ¿no? Estar asistiendo a las convocatorias de académicas que lo dan los diferentes hospitales. Que Dios los bendiga, muchísimas bendiciones, y reiterar el agradecimiento
a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Revaliati. Muchísimas gracias. Y si tuvieran alguna pregunta, pues todavía estoy por aquí. Gracias. Muchas gracias, Magíster Paola, por su ponencia. La verdad es de que es bastante interesante y sobre todo porque hemos visto las diferentes herramientas que hay en el monitoreo hemodinámico. Bueno, veo que hay preguntas en el chat, Bien, las voy a leer. Caro perfecto. Lozano pregunta, ¿cuál es la función de la variabilidad de presión de pulso con respecto a los fluidos si se tiene en cuenta la curva de Frank-Starling? Bueno, es un poco más de lo que le digo. El día de hoy, la enfermera intensivista tiene que saber qué significa la curva de función. Esa gráfica de Frank Starling nos permite determinar qué pacientes van a responder a fluidos y qué pacientes no responden a fluidos. El objetivo será siempre lo mismo, la entrega de oxígeno a esa célula que lo necesita. Si la administración de fluido, es decir, si el punto de la curva de Frank Starling se encuentra sobre ventrículos, mi paciente, si está en la zona ascendente, en consecuencia, esos pacientes serán quienes se beneficien de la administración de fluidos. Pero entonces, si se encuentra en la zona plana, entonces nosotros sabemos inmediatamente, ¿no? Preparamos una infusión de droga vasoactiva, la primera droga de elección, noradrenalina, y con eso también vamos a intentar a mejorar el volumen sistólico, mejoramos el gasto cardíaco y la entrega de oxígeno a esa célula. Ahora, me dice además la variación de presión de pulso. Colegas, cuando nosotros hablamos de variación de volumen sistólico, lo dije inicialmente, es más de lo mismo. Ahorita espontáneamente nosotros les dije, palpamos la arteria radial y se van a dar cuenta que el primer pulso no es la misma que la siguiente. Hay una variación de presión de pulso cuando inspiramos y expiramos. Eso lo hemos trasladado en una herramienta de monitoreo, más aún en pacientes sometidos a ventilación mecánica. La situación es inversa de la ventilación espontánea. En consecuencia, esa misma variación la registramos de tal manera que sepamos si nuestros pacientes se encuentran en una hipovolemia no solamente relativa, en una hipovolemia absoluta y requiera de la administración de fluidos. Por eso la necesidad y la triangulación de información acerca de la curva de Frank Starling y la necesidad de la información. Si mi paciente tiene justamente esa variación de volumen sistólico por encima de 13, esa representación gráfica que la conocemos como la variación de presión de pulso, que es lo mismo. Entonces, de eso se trata un poquito la situación. Si he respondido a la pregunta, no sé si tuvieran otra pregunta. Justo hay otra pregunta. Dice, ¿la variabilidad de presión de pulso y la PCB se podrían considerar variables estáticas confiables si es que no se tiene en la unidad de monitoreo de variables dinámicas? ¿Qué función cumpliría el monitoreo ecocardiográfico en esos casos? Bueno, ahí son dos casos distintas. Ahí me hablas de variación de presión de pulso. Les cuento. Ustedes, como yo, somos enfermeras. El paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, tiene el tubo endotraqueal, catéter venoso central, una línea arterial. Desde el momento que colocamos un set de monitoreo a esa línea arterial, nosotros podemos registrar no solamente una presión arterial media. Recuerden, nosotros hablamos de presión de pulso. Nosotros sabemos que esa presión de pulso registra lo que significa el volumen sistólico. Hay algo que nosotros debemos ahondar en el conocimiento. La presión arterial sistólica representa la poscarga del ventrículo derecho. Mire, representa la poscarga y cuando hablamos de la presión arterial diastólica representa el tono vascular. ¿Qué quiere decir si nosotros hacemos una resta en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica? Si nosotros tenemos en esa diferencia mayor a 50 milímetros de mercurio, eso ya nos da claros signos de hipoperfusión, nos da claros signos justamente de la posibilidad de que el paciente tenga que reanimarse cardiovascularmente. Pero ojo, el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos y lo primero que a veces informamos, al menos, doctor, ¿sabes qué? Mire, la presión arterial sistólica dice 110, pero mire la presión arterial distólica dice 40. Ese tono vascular está obviamente vasodilatado. Y si está vasodilatado, usted le administra fluidos y tenga la seguridad que obviamente no va a mejorar el retorno venoso. No vamos a administrar fluidos en un paciente que tenga un tono vascular que obviamente no me permita a mí mejorar ese gasto cardíaco. Eso por un lado. La ecocardiografía. Durante la ecocardiografía podemos obtener justamente otros parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. La variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, nosotros como enfermeras intensivistas lo podemos utilizar en esto. Que las herramientas de monitoreo hemodinámico nos registren variación de volumen sistólico, también lo podemos utilizar con el monitor multiparámetro. Eso sí,
tenemos que tener consideraciones claras. El paciente no puede tener arritmia, el paciente tiene que estar sometido a ventilación mecánica, no con un RAS de 1 o 2, no tiene que estar despierto, tiene que estar completamente sedado. Y en esa circunstancia, o de repente, el paciente no puede estar operado, por ejemplo, de un Whipple o etcétera, ¿no? El paciente no puede tener algunas consideraciones especiales. No puede estar con una frecuencia respiratoria superior o estar muy taquipneo o probablemente programado en el ventilador mecánico por encima de 30 respiraciones por minuto. Entonces, hay consideraciones especiales, pero si nosotros tenemos un paciente sedado, que el médico le ha programado 12 de frecuencia respiratoria, el paciente hace 12. Entonces, si el paciente asegura ciertas condiciones, nosotros podemos utilizar muy bien las variaciones de presión de pulso. Si usted tiene, insisto, el C de monitoreo para poder hacerlo, y si el monitor multiparámetro puede calcular, usted también lo puede hacer incluso manualmente, si de eso se trata la pregunta, pero si tengo una herramienta de monitoreo hemodinámico, también lo podemos hacer. Entonces, son varias situaciones. Ahora, que la ecografía nos dé más parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, por ahora, yo, a mí me encanta la hemodinámica, tengo mucho tiempo en esto, que hay condiciones en las cuales a nosotros como enfermera intensivista nos priva. Primero tienes que usted tener el conocimiento perfecto de la ecocardiografía para poder usar otros tipos de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Primero, la ecocardiografía. Y todavía ese conocimiento perfecto de una enfermera peruana, varias enfermeras estamos en aprendizaje. Incluso nuestras colegas de otros países están utilizando la ecocardiografía, pero no necesariamente para valorar o para hacer un mapeo hemodinámica propiamente dicho. Entonces, hay muchas situaciones que estamos en completo aprendizaje. Estoy seguro que en un momento, cuando el aprendizaje y la experiencia se vaya sumando, vamos a ir compartiendo lo que vamos aprendiendo. Si eso fue un poquito la pregunta. Muchas gracias, Magíster Paola. Excelente exposición. Bueno, hay varios comentarios felicitando su ponencia y gracias por la disposición a participar en este curso. No, ustedes, estoy segura de que un poquitito de lo que vamos aprendiendo, siempre hay escenarios como este, ¿no? Donde vamos compartiendo no solamente la emoción del aprendizaje, sino la principal motivación es y siempre será que aquí es donde demostramos la verdadera humanización de cuidado. Ya lo hemos demostrado eligiendo esta carrera tan hermosa, de pura vocación de servicio, de puro corazón. Ahora nos falta esta parte, llenar todos los escenarios académicos para asegurar la verdadera calidad de cuidado que le ofrecemos a nuestros pacientes. Así es que sigamos humanizando cuidado, sigamos hablando de amor, de cuidado a nuestro prójimo que tanto lo necesita, pero solamente siendo cada día más competentes podemos demostrar que sí, amamos a nuestro prójimo y sobre todo amamos y cuidamos con humanización de cuidado. Así es que muchísimas gracias. Estoy seguro que pronto nos vamos a volver a ver y yo gustosas siempre de recibir, obviamente, las invitaciones de todos los hospitales en las cuales, obviamente, podemos estar vinculados. Muchísimas gracias y feliz aniversario. 30 años, no solamente así, saludos de aquí a todas mis amigas, a todos mis colegas de los diferentes hospitales a nivel nacional y nada, feliz aniversario, Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Revaliati. Gracias.